Me llamo Cristian Birkel, yo soy investigador y docente en la Escuela de Geografía acá en la Universidad de Costa Rica. De profesión soy hidrólogo. Llegué acá en el 2013 a la Escuela de Geografía como investigador y docente y tengo experiencia ya desde hace como 10 años de los dos lados, de la parte editorial más recientemente y desde hace 10 años como revisor para diferentes revistas internacionales en el ámbito ambiental, hidrología, clima y según mi especialidad en temas más específicos de modelos matemáticos de simulación. ¿Cómo llego a ser revisor? Entonces eso fue una transición natural después de haber entregado mi primer artículo como autor a una revista internacional. Ya estuve en la base de datos, ¿verdad? Y ahí poco después ya llegó la primera solicitud de una revisión y al mismo tiempo mi supervisor del doctorado, ¿verdad? También empezó a encargarme revisiones para él, con una cierta guía, ¿verdad? Una introducción al cómo enfrentar una revisión, además ciega, ¿verdad? Porque los autores no saben quién revisa, pero el revisor, en mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, sabe perfectamente, ¿verdad?, quién son los autores, de dónde vienen, expertise, etc. Entonces, ahí con la tutela y la guía de mi supervisor del doctorado empecé también a brindar ese apoyo a las editoriales. Y en el 2016 me apuntaron como editor asociado en la revista Hydrological Processes de la editorial Wiley. Y ahora recién el 1 de marzo empecé como editor en esa misma revista, entonces sigo revisando, pero ya más y más bajo el aspecto, ¿verdad?, de manejar los manuscritos desde la entrega hasta la publicación. Entonces, la mayoría de mis revisiones de mi trabajo editorial es en revistas internacionales en inglés, en el tema que mencioné, que es mi especialidad de hidrología. Me llegan probablemente por semana entre 2 y 5 solicitudes para revisar artículos de revistas establecidas, pero también más y más, ¿verdad?, de revistas un poco más tal vez informales, más de tipo, ahora se les llama a esas revistas revistas piratas, ¿verdad?, porque buscan como modelo de negocio, ¿verdad?, captar y publicar muy rápidamente, ¿verdad?, un gran volumen de artículos por las suscripciones que tienen que pagar, por ejemplo, las universidades en sus bibliotecas. Entonces, entre 2 y 5 solicitudes y al final, al año, reviso, ¿verdad?, por todo el proceso 1 o 2 veces, según necesidad, el mismo artículo, entre 10 y 15 manuscritos en total. Y como editor asociado estuve involucrado en ese proceso, ¿verdad?, apoyando a los editores con unas 20 a 30 artículos o manuscritos. Cuando me llega la solicitud para una revisión, esto usualmente es a través de correo electrónico, exclusivamente. Entonces, la editorial envía según la base de datos que ellos tienen, expertise, cuánto uno ha revisado, probablemente, ¿verdad?, según las palabras claves de la entrega del artículo, un resumen con el título, preguntando, ¿verdad?, si alguien o uno está interesado en el tema, si uno puede imaginarse revisar ese documento. Entonces, con base en el título, el resumen, ¿verdad?, tomo una decisión
seleccionando, ¿verdad?, entre muchas solicitudes el artículo que me parece más afín o más interesante, más cercano a mi área de trabajo para darle una respuesta positiva o negativa a la editorial. Si acepté un artículo para revisión, entonces la mayoría de las editoriales, en mi experiencia, brindan acceso a su plataforma electrónica, donde está disponible toda la información. Las figuras, bases de datos, si es un código programado, ¿verdad?, que usaron para el análisis, el documento en PDF, el resumen graficado, entonces ahí está todo, ¿verdad? Uno se lo puede bajar para incluir todos esos aspectos en la revisión. Usualmente las editoriales brindan un tiempo de entre 2 semanas a 1 mes o en ocasiones a 6 semanas. Entonces la tendencia ha sido, ¿verdad?, que esos tiempos se acortaron mucho en los últimos años para, ¿verdad?, aumentar el flujo de las publicaciones. Entonces es menos y menos tiempo, es un aspecto importante que uno tiene que contemplar. Si solo tengo 2 semanas, ¿verdad?, entonces en realidad es un compromiso adquirido con la editorial, con el editor, ¿verdad? Y si no cumplo, ¿verdad?, esa persona atrás manejando el manuscrito, la editorial también está en aprietos, ¿verdad?, porque se requiere como mínimo en todas las revistas editoriales que conozco 2 revisores independientes, ¿verdad?, para ese proceso del peer review. Entonces a veces son más, me han tocado personalmente, ¿verdad?, para un artículo hasta 5 revisores de repente, que también como autor es mucho trabajo incluir, ¿verdad?, todas esas sugerencias y observaciones. Entonces el aspecto tiempo es importante en la planificación personal, en el manejo de tiempo, ¿verdad? Si tengo 2 semanas realmente, ¿verdad?, llegar al grano, sentarse a elaborar la revisión. Entonces mencioné que el contacto es por correo electrónico, con acceso después a través de la portal en línea de la editorial, con acceso a todo el material que se entregó, hasta datos o códigos, con un tiempo de revisión usualmente de hasta 1 mes o 6 semanas. Una vez que tengo acceso a los materiales entregados por los autores, entonces inicia el proceso de la revisión del artículo o del material. Según criterios específicos de la revista o de la editorial, entonces ellos brindan guías también donde uno como revisor debe poner énfasis. En mi área, en la gran mayoría, ¿verdad?, no es tanto la parte lingüística, sino, ¿verdad?, que el artículo es preciso, que es información novedosa, datos novedosos, un método novedoso, ¿verdad?, que hay que revisar en el proceso, que eso es un método robusto, ¿verdad?, si es reproducible, y sí que en el artículo, por ejemplo, está claramente, ¿verdad?, manifestado esa novedad del método o lo que presentan los autores. Entonces ahí hay guías por parte de la editorial. Como revisor uno tiene mucha libertad, entonces muchas veces se permite trabajar encima del PDF, nada más anotando con comentarios directamente, ¿verdad? Uno podría preparar un documento Word nada más, ¿verdad?, con página, línea, tal cosa, ¿verdad?, hay que precisar, hay que cambiar, etc. Entonces uno pone, ¿verdad?, sus observaciones, sugerencias, críticas constructivas, ¿verdad?, en orden cronológico desde el título hasta la lista de referencia. Entonces eso es preferencia personal, ¿verdad?, como uno trabaja. Yo personalmente prefiero trabajar un documento Word aparte, ¿verdad?, donde hago referencia al artículo y la sección que estoy revisando, porque como autor, en la respuesta a los revisores, a mí se me complica mucho si tengo PDFs anotados, porque ahí igual, ¿verdad?, tengo que hacer ahora una copia de ese comentario,
¿verdad? Llevarlo al documento Word para escribir mi respuesta. Entonces, como autor es doble trabajo, entonces como tengo esa parte también, entonces en el trabajo de revisor, ¿verdad? Trabajo de esa manera que no sea tan complicado para el autor luego, ¿verdad? De ir trabajando con esos comentarios. Entonces, también, ¿qué hago si tengo el material enfrente? Yo usualmente, ¿verdad? Empiezo a leer el artículo una vez, desde el inicio hasta el final, para tener una impresión por dónde anda, dónde hay que tener cuidado, ¿verdad? Si me gustó personalmente, donde ya detecté inconsistencias, por ejemplo, ¿verdad? Para dejar sentarlo un poco y luego, ¿verdad? Tomo el artículo y ya, ¿verdad? Empiezo en detalle de escribir sugerencias. Eso usualmente está partido en dos, ¿verdad? Las críticas mayores, por ejemplo, si hay inconsistencias metodológicas, por ejemplo, ¿verdad? Si el idioma hay que revisarlo, en ese caso, ¿verdad? Si el inglés no está a la altura para una publicación a nivel internacional, entonces eso sería un comentario, una crítica mayor, ¿verdad? Y al mismo tiempo ahí hay los comentarios menores, ¿verdad? Que una ortografía, ¿verdad? Que se le fue un verbo, lo que fuera, ¿verdad? Entonces uno nada más lo pone, ¿verdad? Como un listado abajo de los comentarios mayores. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Evaluar y dejar luego como revisor claro, ¿verdad? Al editor, ¿verdad? Que eso es un manuscrito con información novedosa, métodos robustos que sostienen y apoyan las conclusiones, ¿verdad? Escrito de una manera, ¿verdad? Aceptable en cuanto al idioma para la revista y la editorial. Entonces ahí uno saca una recomendación. Eso usualmente va de ¿verdad? No, eso rechazamos, pero invitamos, ¿verdad? A los autores de entregar una versión ya un poco mejorada, sobre todo si se trata de, no tanto del grano, sino de idioma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se puede recomendar un rechazo, pero con una invitación a entregar una versión mejorada y luego, ¿verdad? Una revisión mayor, una revisión menor si es realmente, ¿verdad? Solo unos dedazos, pero todo estaba muy bien, entonces eso sería una revisión menor. Y lo que nunca me ha sucedido en 10 años es aceptar cómo es. Entonces, ¿verdad? Que el artículo en realidad está perfecto, que no hay nada que criticar, que mejorar, ¿verdad? Uno como revisor está comprometido, ¿verdad? A un proceso un poquito más largo, porque la gran mayoría de los artículos revisados le regresan a uno, ¿verdad? Para otra vez echarle un ojo al artículo revisado y tomar la decisión si realmente, ¿verdad? Toda esa revisión fue satisfactoria bajo mi criterio. Una vez concluido todo el proceso de la revisión, etcétera, entonces le llega a uno, ¿verdad? Un correo de agradecimiento por parte de la revista y la editorial, y ya más y más, por ejemplo, al finalizar el año, emiten, ¿verdad? Un certificado, ¿verdad? De agradecimiento que usted, señor Christian Birkel, ¿verdad? Estuvo al servicio de la revista, ¿verdad? Con 10 artículos revisados. Entonces es una constancia, ¿verdad? De ese tiempo usualmente invisibilizado, ¿verdad? Que uno tiene que invertir, ¿verdad? No es algo que hago en 5 minutos, toma tiempo, uno se tiene que sentar, sacar el rato, ¿verdad? Para una revisión. Entonces, por eso también yo personalmente recomiendo suscribirse, por ejemplo, a plataformas como Pullons, donde uno, ¿verdad? Genera un registro de todas estas revisiones para sacar luego las estadísticas, ¿verdad? De cuántas revisiones se hicieron, con cuáles revistas, etcétera, que al final ya en los últimos años también me ha servido, ¿verdad? Para justificar mi tiempo. Antes se veía, ¿verdad? Todo ese proceso editorial
como un tiempo invisible, parte del quehacer académico, ¿verdad? Pero realmente nunca estaba contabilizado. Entonces esas plataformas realmente permiten, ¿verdad? Después, en el plan de trabajo de uno o cuando hay que justificar tiempos, ¿verdad? Decir que aquí, ¿verdad? 10 revisiones, eso, ¿verdad? Es una semana de trabajo, ¿verdad? Distribuido por el año. Entonces es un cierto reconocimiento, ¿verdad? Y también para justificar uno mismo el tiempo que se está invirtiendo en esas prácticas muy comunes académicas, ¿verdad? Que tal vez afuera, ¿verdad? Del mundo académico no se conoce tanto, ¿verdad? Y es parte. Entonces visibilizar esos tiempos es algo que me parece bien. Entonces ahí queda registrado de manera transparente, ¿verdad? Usualmente no con nombre, ¿verdad? Si usted no quiere, ¿verdad? Que ahí aparece su nombre, que ha revisado tal manuscrito, entonces no, eso está a ciegas, pero está el registro, ¿verdad? Que personal que se ha participado en este proceso. Entonces eso es algo que yo recomiendo, ¿verdad? Simplemente por el hecho de justificar el tiempo laboral de uno. ¿Verdad? Porque creo que tenemos que reconocer que la gran mayoría o todos los revisores también son autores. Y nadie quiere recibir, ¿verdad? Una revisión brusca, ¿verdad? Poco cortés. Uno también como autor espera un cierto respeto. Entonces, del otro lado, como revisor, realmente pienso que deberíamos, ¿verdad? Mantener ese respeto mutuo, ¿verdad? Aún si el manuscrito, ¿verdad? Representa errores, es normal, a todo el mundo le ha pasado, pero lo importante es realmente mantener ese respeto mutuo y cortés, porque el objetivo final de ese proceso es mejorar, ¿ok? Entonces no es competencia, es tratar de ayudar y mejorar el manuscrito, ¿verdad? Por un punto de vista independiente. Entonces eso es el quehacer académico también y con base en esto todo el sistema nace. Entonces ahí mi último mensaje para cerrar sería realmente, ¿verdad? Tratar de mantener, de revivir si fuera necesario, de un proceso constructivo de pares externos y autores.